Buenas tardes, muchísimas gracias, aunque sea compañera del área y amiga, muchísimas gracias por darme la oportunidad de intervenir esta tarde en un tema de enorme interés para todos nosotros, como miembros la mayoría, si no de un edificio en régimen de propiedad horizontal en un complejo urbanístico. Bueno, en cualquier caso, un tema que nos atañe muy directamente y que desde nuestra área de conocimiento se ha tratado mucho. Hay compañeras aquí presentes que han trabajado mucho también sobre esta cuestión y que seguramente tienen mucho que decir también. Es el tema de la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas en el marco de la propiedad horizontal. Ya muchas de las cuestiones que vamos a tratar aquí, bueno, no muchas, simplemente las referidas a marco legal, sobre todo el Convenio Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, Convenio de Nueva York, ya se ha hecho referencia a él a lo largo de la excelente jornada que llevamos desarrollada hasta este momento. Voy a comenzar haciendo unas brevísimas pinceladas para centrarme ya en la eliminación de las barreras en el régimen de propiedad horizontal, aunque haya referencia también a otras disposiciones legales, como la Ley de Arrendamientos Urbanos, por ejemplo, en cuál es el marco legal en el que nos movemos. Se trata de un marco legal enormemente amplio, que está representado por la Ley de Propiedad Horizontal de 1960, que ha sufrido muchísimas reformas a lo largo de estos años de vigencia, de estos 60 años de vigencia. Justamente ha cumplido este año en julio. En el año 88, 99, 2011, no nos vamos a detener, algunas de ellas haremos referencia en la exposición. En otra ley de 15/95 sobre limitaciones del dominio sobre inmuebles para eliminación de barreras arquitectónicas, que habla todavía de minusválidos, no de personas con discapacidad, como sucede a raíz del Convenio de Nueva York, y sí de personas mayores de 70 años, que ya han venido introduciéndose en las sucesivas reformas legales, de la propia Convención de Nueva York, que fue ratificada en España en 2007 y entró en vigor en 2008, y que consagra por primera vez el derecho de accesibilidad inmobiliaria y urbanística como un derecho subjetivo que además los poderes públicos están obligados a garantizar. Esta convención, se adaptó al ordenamiento jurídico español con el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su inclusión social, aprobado por un Real Decreto Ley 1/2013. Adaptó, como digo, al ordenamiento jurídico español la Convención de Nueva York. Introduce términos como accesibilidad universal, discapacidad, ajuste razonable, acciones positivas, y se dio al Gobierno de España un plazo de 2 años para estudiar las condiciones de nuestro parque edificado y adaptarlas a esa accesibilidad universal obligatoria. Y así debía ser desde el 4 de diciembre de 2017. Otras normas son la Ley 51, importantes, que han incidido en esta materia, Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, la Ley 8/2013, que introdujo importantes reformas en los artículos 10 y 17 de la Ley de Propiedad Horizontal que atañen directamente al tema objeto de esta ponencia, la Ley 4/2013 sobre medidas de flexibilidad y fomento del mercado del alquiler. También el muy reciente del año pasado, Real Decreto 7/2019, del mes de marzo, de medidas en materia de vivienda y alquiler, que introdujo también alguna reforma importante en el ámbito de la propiedad horizontal, que fue objeto de recurso de constitucionalidad, pero justamente en lo que atañe al tema de nuestro estudio, en virtud de una sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de enero de este año, justamente la parte que atañe a esta exposición se declaró que no era inconstitucional. Era la relativa a como veremos a continuación, la elevación del fondo de reserva a 10% del presupuesto ordinario de la comunidad y a la obligatoriedad de esta de llevar a cabo determinadas obras cuando el importe de las subvenciones públicas obtenidas para la realización de estas pueda alcanzar el 75%. Y hay también toda una batería importante de normas propiamente urbanísticas que regulan todas estas cuestiones, como la Ley 38/99 de ordenación de la edificación, el Código Técnico de la Edificación de 2006, el Real Decreto 173/2010 de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad,
entre otras muchas normas. Nos vamos a centrar ya en el objeto de la ponencia, es decir, la accesibilidad y eliminación de esas barreras en la Ley de Propiedad Horizontal y cómo se regula el establecimiento de las obras o la adopción de acuerdos para las obras de eliminación de esas barreras arquitectónicas. Se refieren al tema el artículo 10.1 en sus apartados A y B y también el artículo 17.2 de la Ley de Propiedad Horizontal. También veremos que otros artículos de esta Ley de Propiedad Horizontal se refieren a la materia y también nos referiremos a ellos. El artículo 10, también el 17.2, se refieren en general a obras necesarias para el mantenimiento, conservación del inmueble y sus instalaciones, así como obras de accesibilidad. En cualquier caso, se trata de obras precisas para garantizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad universal. Accesibilidad universal que viene definida por el propio Convenio de Nueva York, concretamente, en este caso, en lo que atañe a nuestro derecho, el artículo 2 del texto refundido de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad considera como ajustes razonables las modificaciones y aportaciones necesarias y adecuadas al ambiente físico, social y actitudinal, a las necesidades específicas de las personas con discapacidad, que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran, en un caso particular, de manera eficaz y práctica, para facilitar la accesibilidad y la participación y para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio de todos los derechos en igualdad de condiciones con las demás personas. Eso es lo que significa, según el Convenio de Nueva York y según nuestra ley, que lo adapta, la expresión ajustes razonables en materia de accesibilidad universal. Estas obras, en todo caso, comprenden tanto las obras que sean impuestas por las administraciones públicas para lograr esa accesibilidad, como aquellas otras obras que sean requeridas a instancia de los propietarios en cuya vivienda vivan, trabajen o presten sus servicios voluntarios personas con discapacidad o mayores de 70 años. La norma está consagrando, como ven, un derecho subjetivo de carácter privado por parte de la persona discapacitada que habite en una vivienda con esas dificultades arquitectónicas, con esas deficiencias de accesibilidad, para exigir el cumplimiento a la comunidad de propietarios de lo que prevé nuestra legislación. La finalidad se desprende también de lo que hemos dicho al leer lo que significa ese ajuste razonable. ¿Y cuál es esa finalidad? Pues garantizar el uso de los elementos comunes por parte de esas personas con algún grado de discapacidad adecuado a sus necesidades, así como también garantizar la instalación de rampas, ascensores o dispositivos mecánicos que faciliten su comunicación con el exterior. Lo importante es que estas obras se consideran obligatorias por estas normas y son obligatorias, fíjense, sin que sea preciso acuerdo de la Junta de Propietarios e impliquen o no la modificación del título constitutivo. El hecho, además, de que no sean necesarios acuerdos para su adopción no debe entenderse como que no sean necesarios acuerdos para determinar cuáles sean las condiciones de ejecución o establecimiento o reparto de la derrama que sea precisa en su caso. Pero las normas a que nos estamos refiriendo establecen unos límites. Concretamente, ese artículo 10 establece que el importe repercutido anualmente de esas obras, eso sí, deducidas las subvenciones o ayudas públicas que obtenga la comunidad de propietario, no exceda de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes. Se pretendió con esta reforma, antes era de importe de 3 mensualidades, ahora son 12 mensualidades con la finalidad de poder abarcar y poder realizar obras de mayor envergadura. Lo que sucede es que la elevación a 12 mensualidades, de ese límite a 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes, hace que para comunidades pequeñas y cuyos miembros tengan un escaso poder adquisitivo, resulte mucho más difícil adoptar esas obras o realizar esas obras o adoptar los acuerdos para realizar esas obras de eliminación de barreras arquitectónicas. Así ha sucedido ya en alguna ocasión y hay una sentencia relativamente reciente de la Audiencia Provincial
de Barcelona del año 2018, en la que denegó la instalación de un ascensor en un edificio pequeño, solamente de 3 alturas, porque las personas que vivían en él eran básicamente jubilados y no tenían disponibilidades económicas ni poder adquisitivo para poder acometer esa obra. El Real Decreto Ley, ya hemos hecho referencia a él, 7/2019, introdujo en este artículo 10.1, párrafo B, una novedad del carácter obligatorio de estas obras a que nos estamos refiriendo, y es que cuando las ayudas públicas a las que la comunidad pueda tener acceso puedan alcanzar el 75%, dichas obras serán obligatorias. Habla que la comunidad, ayudas a las que la comunidad pueda tener acceso. Puede tener acceso, pero no significa que lo tenga ya, pero en cualquier caso, hasta ese límite del alcance del 75%, incluso obteniendo ese 75% de ayuda del importe de las obras, es obligatoria la realización de las mismas. Por supuesto, no elimina el carácter obligatorio de las obras, que el resto del coste sobre esas 12 mensualidades pueda asumirse, y de hecho puede ser perfectamente asumido si tienen disponibilidad económica y poder adquisitivo, por quienes las hayan requerido. Así resulta del propio artículo 17.2 en su inciso final y también del 17, párrafo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal. ¿Qué sucede si el importe fuera mayor y si el exceso no puede asumirse por esa persona discapacitada que lo ha solicitado? Pues en este caso, que ese ajuste obligatorio ya no resulta razonable. Entonces, sería necesario obtener un acuerdo por mayoría simple para su realización y para que obligue a todos los propietarios. Acuerdo que obligaría tanto a los propietarios disidentes como a los ausentes, incluso, por tanto, aunque el importe repercutido anualmente exceda de esas 12 anualidades. Puede suceder también, haremos referencia ya después, que el propietario, si no se obtiene ese acuerdo, acuda a la Ley 1595 para que sea el juez el que pueda determinar o permitir que se realice la obra e instalación asumiendo los costes de ejecución. Esa ley del 95 sigue vigente, la verdad es que tiene escasísima utilidad práctica, salvo con carácter supletorio para este supuesto al que nos estamos refiriendo, tal como reconoce también y está de acuerdo mi compañera Carmen González Carrasco, que ha estudiado también en profundidad estos temas y que nos está escuchando, y no solo eso, sino codirigiendo el curso. El artículo 17.2 además establece que, sin perjuicio en lo establecido en el artículo 10.1b, completa, digamos, lo que dice este artículo, porque su sentido es el mismo, pero añade el quórum necesario para los acuerdos. Dice que la realización de obras o establecimiento de nuevos servicios comunes que tengan por finalidad la supresión de barreras arquitectónicas que dificulten el acceso a la movilidad de personas con discapacidad, y añade, y subrayo, y el establecimiento de servicios de ascensor, en todo caso, será obligatoria incluso cuando implique modificación del título constitutivo de los estatutos, y requerirá el voto favorable de la mayoría de los propietarios, que a su vez representen la mayoría de las cuotas de participación. Por supuesto, como ya he dicho con anterioridad, cuando se adopten válidamente acuerdos para la realización de obras de accesibilidad, la comunidad quedará obligada al pago de los gastos, aunque el importe repercutido anualmente exceda de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes. Problemático, hemos subrayado que este artículo 17.2 habla de, y en todo caso, instalación del ascensor. En el caso de la instalación de ascensores, existe problema en cuanto a la determinación de la obligatoriedad o no de contribuir a los gastos que ello origina, cuando estamos en presencia de una cláusula estatutaria que exime a los propietarios de los pisos bajos o de los locales que no lo utilizan, de participar en los gastos de mantenimiento de ascensor. Por eso se diferencia entre gastos de instalación y gastos de sustitución. La doctrina y también prácticamente la totalidad de la jurisprudencia es unánime en que, tratándose de gastos
de nueva instalación, es obligatorio la contribución a los mismos por parte de los propietarios de esos bajos o locales afectados por esa cláusula de exención estatutaria. Sin embargo, en el caso de no nueva instalación, sino de sustitución, existen posiciones contradictorias incluso en la jurisprudencia, puesto que mientras que en unos casos se considera que la sustitución es un gasto de mantenimiento ordinario o de reparación que sí está amparado por cláusula estatutaria, otros consideran que no, porque también esa sustitución contribuye a elevar el valor del inmueble. Por supuesto, yo me inclino por opinar que cuando se trata de una nueva instalación, por supuesto, sí que tienen que contribuir todos a pesar de esa exención por esa elevación al valor del inmueble, no tanto cuando se trata de una obra de sustitución, porque en este caso lo más seguro es que esas personas, con toda seguridad por supuesto, cuando compraron el piso, ya se tuvo en cuenta a la hora de fijar el precio y también se tuvo en cuenta al efecto de minorar su cuota, de disminuir su cuota de participación, esa menor utilización del servicio de ascensor o escasa utilización del servicio de ascensor. Haremos ahora, voy un poco deprisa, pero vamos a hacer ahora una breve referencia a la Ley 1595. Como decía al principio, sigue hablando de minusválidos, es una ley de 1995, insisto, otra vez no derogada, no modificó la ley de propiedad horizontal y lo que contempla es un derecho individual del propietario minusválido para realizar también, como en todos los supuestos que estamos viendo, modificaciones en los elementos comunes, cuando sirvan de paso entre la vivienda local y la vía pública. También, por supuesto, para instalar dispositivos electrónicos que permitan la comunicación con el exterior. También habla, como hemos comentado, esta ley de personas con minusvalía o mayores de 70 años, minusvalía, no discapacidad, sigue con la terminología antigua, y sí que habla de que la obra no afecte a la estructura o fábrica del edificio y que respete sus características históricas o arquitectónicas. Impone el gasto que generen a costa del solicitante. Por supuesto, las obras que se realicen quedarían a beneficio de la finca y no prevé la ley que el acometimiento de la obra esté sujeto al régimen de mayorías cualificadas. Tampoco dice cuándo se entenderá aceptada o rechazada la obra, puesto que no establece regímenes para adoptar acuerdos. Por supuesto que si la supresión de barreras, porque lo lógico en estos supuestos es que la persona en cuestión lo solicite a la comunidad de propietarios, si la supresión de esas barreras se adoptase por el acuerdo del 17.2, mayoría de los propietarios que representan la mayoría de las cuotas de la Ley de Propiedad Horizontal, al que me acabo de referir, como digo, obligaría ese acuerdo a toda la comunidad, incluso a los propietarios disidentes. Pero si eso no fuera así, sí que tendría la utilidad esta ley de poder ser un recurso de carácter supletorio en cuanto que el propietario en cuestión podría ir al juicio verbal para reclamar la posibilidad de realización de estas obras. En este sentido, hay una sentencia interesante del Tribunal Supremo del año 2013 que, aunque se refiere a un supuesto que fue anterior a la Ley 8/2013, que introdujo estas importantes modificaciones a las que hemos hecho referencia en la Ley de Propiedad Horizontal, en esos artículos 10 y 17, el supuesto es anterior a la entrada en vigor de esa ley, pero la sentencia ya es posterior a la entrada en vigor de la ley. Declaró esta sentencia nulo un acuerdo de la Junta de Propietarios adoptado por mayoría que denegaba las obras que solicitaba un copropietario discapacitado, que además las costeaba él totalmente para poder acceder a la piscina. Y declaró la nulidad de dicho acuerdo, esta sentencia del Tribunal Supremo, por tratarse de obras obligatorias que, aunque superaban los 2 meses a los que hemos hecho referencia del importe ordinario de cuotas comunes, eran sufragadas, ese exceso de ese ajuste razonable del que hablábamos era sufragado por el propio discapacitado y, en consecuencia, el Supremo declaró nulo ese acuerdo. Vamos a hacer una referencia a los artículos 9.1c, d y f y también al artículo 10, en este caso en su párrafo 2, de la Ley de Propiedad Horizontal. El artículo 10c
9.1c establece la obligatoriedad de los propietarios individuales de permitir en su elemento privativo todas aquellas servidumbres que exijan las obras de reparación, conservación y creación de elementos comunes. No aparecen en la actualidad, tras la reforma que ha hecho la Ley 8/2013 en el artículo 17.2, la referencia a servicios comunes de interés general. Tampoco la necesidad de consentimiento expreso para la instalación de estas servidumbres. En cualquier caso, es necesario que sea preciso para la creación de esas servidumbres para permitir acceso a su piso local para realizar obras de accesibilidad o incluso para aquellos supuestos en que la servidumbre consista en la ocupación de una parte de un elemento privativo. Puede suceder, ya ha sucedido, ya hay jurisprudencia que así lo revela. Vamos a hacer referencia a un par de sentencias que se refieren a esta cuestión. Puede suceder, como digo, y es frecuente que sea preciso privar no solo a veces de una parte del portal, sino a veces incluso de un elemento privativo para la instalación de un ascensor. En este sentido, tenemos sentencias interesantes. Así tenemos una sentencia que establece que, en este caso, para el establecimiento de la servidumbre, que suponía la privación de una parte de un elemento privativo, en concreto un espacio privativo de uno de los copropietarios, podrá acordarse esa privación siempre con las mayorías establecidas para la adopción de tal acuerdo, que en este caso serían las del artículo 17.2, por tratarse de una obra de accesibilidad, y, en cualquier caso, previa a la correspondiente indemnización y sin necesidad incluso del consentimiento expreso del propietario afectado. Siempre, claro está, que esa servidumbre no suponga una pérdida de habitabilidad y funcionalidad total del espacio privativo. Así lo estableció una sentencia del Tribunal Supremo de octubre de 2011, mientras que una sentencia de 2012, por el contrario, sí exigió el consentimiento expreso del propietario, porque en este supuesto, la instalación del ascensor le privaba completamente del uso de un elemento común, en este caso un patio del que era un beneficiario el titular de un elemento privativo del edificio. El artículo 9d permite, o establece, mejor dicho, la obligación de permitir la entrada en el piso o local a los efectos de los apartados anteriores, o sea, al efecto no solo de consentir la instalación de servidumbres o el establecimiento de servidumbres, como dice el artículo 9c, sino el de también la obligación de permitir la entrada en el piso local a los efectos de los apartados anteriores. Y el artículo 9.1f consagra la obligación de contribuir con arreglo a la cuota de participación a la dotación del fondo de reserva, haciendo extensiva esta obligación en este Real Decreto de 7/2019 del mes de marzo, del año pasado, las obras de accesibilidad del artículo 10.1b. Esto es importante porque esa obligación de contribuir se extiende a la dotación del fondo de reserva, con cargo al cual la comunidad puede suscribir un contrato de seguro o bien también un contrato de mantenimiento del inmueble. Y muy importante también es que el artículo 10.2, en la actualidad, teniendo en cuenta el carácter de necesarias u obligaciones de las actuaciones de las establecidas en los apartados A o D del párrafo 1 del mismo artículo 10, establece que los pisos o locales quedarán afectos al pago de los gastos derivados de la realización de dichas obras o actuaciones en los mismos términos y condiciones que los establecidos en el artículo 9 para los gastos generales. Ese artículo 9, brevemente, establece la afección real del piso o local para los propietarios morosos, digamos, para aquellos que deban a la comunidad cuotas correspondientes a la anualidad en curso y a los 3 años inmediatamente anteriores. Por tanto, es importante que esa afección real afecte también a los gastos derivados de la realización de dichas obras, conforme establece el artículo 10 en su párrafo 2. Y por último, hace referencia a la Ley de Arrendamientos Urbanos,
son pinceladas muy breves, habría muchísimo para profundizar y para discutir, pero he querido dar unas breves pinceladas con las disposiciones que se refieren más relacionadas con el ámbito de personas que habiten en una propiedad horizontal debido al tenor de la ponencia. A la Ley de Arrendamientos Urbanos. El artículo 24 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, en la redacción que le dio la Ley 4/2013, a la que hemos hecho referencia al principio, se refiere a obras de reforma en el interior de la vivienda que no afecten, eso sí, a elementos comunes ni a la seguridad o estabilidad del edificio. Puede solicitarlas el arrendatario discapacitado o mayor de 70 años, su cónyuge o pareja de hecho, conviviente con independencia de orientación sexual y familiares que con él convivan de modo permanente, dice ese artículo. El coste lo tiene que asumir el arrendatario, así como la reposición de la vivienda a su estado anterior. Si las necesidades del arrendatario se extendiesen a obras que afecten a elementos o servicios comunes del edificio, habrá que tener en cuenta el tenor del artículo 10.1, párrafo B de la Ley de Propiedad Horizontal, y cabrá entender que el arrendatario podrá exigir al propietario que inste a la comunidad a la realización de dichas obras. Y hace referencia también, por último, a que esta ley introduce en la Ley 4/2013, introduce un apartado quinto en el artículo 17 de la Ley de Arrendamientos Urbanos que tiene escasa virtualidad práctica, pero de acuerdo con la cual se permite el pacto por el que durante un plazo determinado la obligación de pago de la renta pueda reemplazarse total o parcialmente por el compromiso del arrendatario de reformar o rehabilitar el inmueble en las condiciones pactadas. Pacto, decía, de escasa virtualidad porque, salvo que el arrendador sea una persona también con discapacidad, no tendrá, o bueno, puede que pensando en el futuro, un gran interés en que se realicen esas obras de accesibilidad dentro de la vivienda. Por supuesto, al terminar del contrato, el arrendatario, según establece el artículo 27, no podrá pedir, de la Ley de Arrendamientos Urbanos, no podrá pedir compensación adicional por el coste de dichas obras y, por supuesto, también que con arreglo al artículo 27.1 y, por supuesto, el 1124 del Código Civil, el incumplimiento puede ser causa de resolución y, en cualquier caso, siempre existe el derecho del arrendador y la obligación del arrendatario de realizar las obras necesarias para la reposición del piso al estado original. Bueno, muchísimas gracias. Creo que me he ajustado al tiempo y quedo a su disposición para las preguntas que estimen oportunas. Muchas gracias, María Ángeles. Efectivamente, te has ajustado perfectamente al tiempo, lo cual es de agradecer doblemente.